Muy buenos días, los saludamos en el nombre del Señor Jesús y en el nombre de nuestros pastores y queremos compartirles en este tiempo de devocional una porción de la palabra que está en el libro de Mateo en el capítulo 9 del versículo 18 al 26. Esta porción de la palabra la hemos titulado Caminata de Fe y dice en el versículo 18: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de todo esto por toda aquella tierra. Esta porción de la palabra nos muestra un hombre que inicia una caminata de fe. Todos nosotros en algún episodio de nuestra vida también la hemos realizado. Pero vamos a mirar una serie de fundamentos o principios que nos establecen allí en esta porción de la palabra. Dice que un hombre principal de la sinagoga se postró ante Jesús y le dijo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Encontramos en Jairo y en lo que él está viviendo la aplicación de la cita que encontramos en Hebreos 11.1. Allí en Hebreos 11.1 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Jairo tenía la certeza de lo que esperaba, es decir, tenía la certeza del obrar del Señor Jesús. Y en él la convicción de que Jesús daría vida a su hija. Es una aplicación propia para este fundamento de fe que encontramos en Hebreos 11.1. En la caminata de fe que inicia esta persona, que es este principal Jairo, se debe de partir de varios fundamentos. Esta caminata la inicia Jairo al creer en Jesús. Jairo cree en Jesús y en lo que Jesús podía hacer. Y no es un milagro sencillo comparado con el del flujo de sangre. Si usted puede observar, la sanación que obtuvo esta mujer fue la sanación de una enfermedad. Pero el milagro que Jairo veía que Jesús podía hacer era el de dar vida, es decir, el de resucitar. Entonces, encontramos que la caminata de fe que inicia Jairo está primeramente en creer en Jesús. Segundo, en acercarse a Jesús y postrarse ante Él. Y tercero, es expresar a Jesús lo que Él vivía allí en su hogar. Tenía una situación de muerte de su hija. Pero también
vemos que en el prosperar de la caminata, Jesús va con él y van sus discípulos. Y en el desarrollo de ella, una mujer se acerca y recibe un milagro de Jesús. Y esto incide en Jairo en dos situaciones. Primero, en la demora para llegar a la casa. Es decir, en el tiempo que Jesús demandó al atender a la mujer del flujo de sangre. Pero también vemos allí algo que aporta a Jairo, y es que ve un milagro de Jesús, lo cual aumentaría su fe en Jesús y en lo que él podía hacer. Y vemos allí que en toda esta caminata de fe que inicia, encontramos situaciones que van a probar la fe de aquel que anda con Jesús. Vemos una situación apremiante en Jairo, y es que Jesús le pide a Jesús que vaya. Hay una necesidad vital en esta caminata, y es el tiempo. Jairo tiene una necesidad de que Jesús vaya rápido y que no pase tanto tiempo en él. Esto nos muestra que debemos esperar el tiempo del Señor, y en ese mismo tiempo del Señor podemos encontrar un trato con mi paciencia. Debo de esperar el tiempo del Señor Jesús. Vemos también allí que la fe de Jairo es atacada. Tratan de desestabilizarla con la misma realidad que se vive en su hogar. De su casa llegan unas personas y le expresan a Jairo que deje de molestar al maestro, pues su hija ha muerto. Ante esta situación, Jesús da unas palabras de ánimo para levantar la fe de Jairo. Y le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Hay palabras de Dios en nuestro caminar y nuestras caminatas de fe, las cuales debemos de creerla, porque de ella nos debemos de sostener, agarrarnos de ella, que avivarán nuestra fe y nos llevarán a ver realmente el final de esta caminata. También vemos algo más, y es que al llegar al lugar de Jairo, encuentran un cuadro desalentador. Los de su casa estaban tocando flautas y haciendo alboroto, es decir, están manifestando ya duelo por la muerte de la niña. Pero ante esta realidad que se vive en el lugar de Jairo, está la misma presencia de Jesús. Jesús los confronta y les dice que la niña solamente duerme, y ellos se burlan de Jesús. Jesús los echa de allí, pasa al cuarto de la niña y ve allí la niña, la toma de su mano y la levanta. Vuelve y le da vida. Y ahí termina la caminata de fe de Jairo con respecto a su situación de su hogar y de su hija, donde termina con el cumplimiento de la palabra del Señor Jesús. Jesús le expresó a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. En conclusión, todos vivimos caminatas de fe,
situaciones en las cuales solo Dios puede obrar en su solución. Jesús visitó este hogar y Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Nuestro Dios es un Dios vivo y puede visitar también tu hogar, la clínica UCI donde están tus familiares o tus amigos, tu hogar donde la situación que tú ves requiera de la misma mano y obra del Señor Jesús. Él nos puede visitar, Él puede hacer la obra milagrosa en cada uno de nosotros y en cada situación que tenemos. Solamente se nos demanda acercarnos y postrarnos ante el Señor, el Rey y Señor, con fe y perseverar en ella, independientemente de la realidad que vivimos. Y si nuestra fe es atacada, hay unas palabras del Señor Jesús que nos dice: no temamos, solamente creamos y la situación será subsanada. La situación será solucionada por el Señor Jesús. Debemos de sostenernos en fe hasta ver la obra del Señor Todopoderoso en cada situación que nosotros vivamos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Señor, glorificamos una vez más tu nombre, te exaltamos, oh Dios, y gracias Dios porque en Cristo Jesús podemos encontrar nuestra verdadera vida, nuestra verdadera solución a cada una de las situaciones que vivimos. Señor, este hombre vivió una situación extrema de muerte y tú diste vida, Señor, no solamente a ella, sino a él y a todo su hogar. Hoy, Señor, queremos presentar ante ti la situación de cada uno de tus hijos que tenemos, Señor. Tú eres el Dios que puedes obrar en cada vivencia y cada situación que tenemos, Señor. Obra allí, Señor. Queremos, Señor, que seas tú obrando en tu poder y en tu misma gracia. Y avívanos, Señor, en tu misma fe. Gracias, Señor, porque solo en ti podemos encontrar la salvación, la sanación. De ti viene todo, Señor, y en ti está toda la solución. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados.